El inicio de la vacunación en el mundo desafortunadamente llegó con algunos casos de corrupción por parte de personas que se saltaron la fila y pasaron incluso por encima de las fases de vacunación establecidas por los gobiernos. Esto ocurrió en distintos países del mundo y en Caracol Radio vamos a hacer un recorrido. Aunque Perú no fue el primer caso, sin duda es el más sonado por irregularidades en medio de vacunaciones secretas. El expresidente Martín Vizcarra reveló que había recibido una vacuna de Sinopharm en octubre cuando estaba a la cabeza de la nación y las vacunaciones ni siquiera habían iniciado. Luego se conoció que 487 personas se saltaron la fila para vacunarse. La situación claramente no cayó bien y el presidente Francisco Sagasti ordenó investigaciones. Estamos remitiendo esta lista que hemos solicitado para conocer la verdad sobre lo sucedido a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado y a la comisión investigadora que ha formado el ministro de Salud, para que de acuerdo a sus competencias inicien las acciones que corresponden. En el escándalo estuvo involucrada la ministra de Salud Pilar Macetti y la canciller Elizabeth Astete, quienes dejaron el cargo. Aquí en Europa la polémica sobre la vacunación adelantada de parte de funcionarios públicos comenzó cuando no había transcurrido ni siquiera un mes del inicio del proceso de vacunación, especialmente en España, donde la lista asciende a más de 700 funcionarios que en la mayoría de los casos han tenido que dimitir tras la presión de la opinión pública. Esto también ha abierto un debate sobre si es necesario tener o no un programa de vigilancia e incluso sanciones contra estas personas. En Francia, un caso que ha llamado mucho la atención fue el del expresidente Nicolas Sarkozy, quien se vacunó teniendo 66 años cuando únicamente estaba permitido para mayores de 75. En Estados Unidos, varios casos de robos y pérdidas de vacunas contra el COVID-19 han sorprendido a las autoridades sanitarias. Un médico en Houston, Texas, es acusado de haber robado 10 dosis contra el coronavirus, una de ellas suministrada a su esposa. En Florida, un hombre es buscado por las autoridades tras haber robado un vehículo con 30 viales de la vacuna, es decir, entre 150 y 180 dosis que iban a ser entregadas en un centro de inmunización. Otro caso en la Florida, un paramédico robó 3 dosis que debían ser suministradas a sus compañeros del equipo de primeros auxilios, y un trabajador de un hospital de Wisconsin fue detenido luego de destruir deliberadamente 500 dosis de vacunas al sacarlas de su refrigeración, alegando teorías falsas de conspiración. Todos estos hechos son materia de investigación. En Argentina el escándalo fue bautizado como vacunas VIP y comenzó porque el periodista Horacio Verbitsky comentó muy fresco en su emisora de radio que había sido vacunado con una sola llamada al ministro de Salud, Ginés González. El ministro le dijo que se fuera al Hospital Posadas de Buenos Aires, que allí lo vacunarían, pero después lo llamó y le dijo que mejor fuera a su despacho, en donde después se conoció que había vacunado a otras personalidades, amigos y a personas cercanas a su familia. Esto se tradujo en un gran escándalo para el presidente Alberto Fernández, que obligó a pedirle la renuncia al ministro Ginés González. Desde entonces asumió la nueva ministra Carla Bisotti, quien prometió que esto no se va a volver a repetir. En Brasil el escándalo está cargado de indignación. En redes sociales se difundieron videos en los que enfermeras de Río de Janeiro aplicaban aire en vez de vacunas a personas de la tercera edad y los hacían pasar como inmunizaciones legítimas. Véalo usted mismo. Vira o rostinho para lá por causa da agulha, a hora que eu puxo. Las irregularidades van desde inyectar aire y poner la aguja para no inyectar la medicina o simplemente dar el pinchazo con la jeringa vacía, y todo haciéndolo pasar como una vacunación legítima. Estos hechos ya resultaron en la expulsión de 2 enfermeras y por ahora se sigue revisando el alcance de estas vacunaciones falsas y, lo más importante, a dónde fueron a parar las dosis destinadas para los adultos mayores. En Venezuela, diputados ya han recibido la vacuna contra el coronavirus y entre ellos hay una parlamentaria de apenas 21 años, pero no ha habido el mismo escándalo que sí ha surgido en otros países por casos similares. Y es que Nicolás Maduro, al anunciar el inicio de la vacunación, que arrancó el pasado 18 de febrero, dijo que diputados, militares y autoridades gubernamentales tenían prioridad para esta primera fase de inmunización junto a médicos, trabajadores sanitarios, personas vulnerables y de la tercera
edad. Sin embargo, la oposición sí ha criticado esta decisión y ha dicho que el gobierno venezolano está incumpliendo el protocolo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud. En Ecuador, la polémica corrió por cuenta del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien aprovechó la llegada del primer cargamento de vacunas Pfizer para vacunar a unas personas que eran familiares suyos y que estaban internados en un centro geriátrico de Quito. El ministro inicialmente lo negó todo, dijo que eso no había sido así, hasta que después de un mes presentó su renuncia al gobierno de Lenín Moreno. Por otro lado, la policía se vio obligada a clausurar una clínica o spa que estaba aplicando supuestas inyecciones para el coronavirus, pero que en realidad eran otras sustancias desconocidas. Hasta el momento se sabe que vacunaron al menos a 70.000 personas o hicieron 70.000 dosis que hacían pasar por estos fármacos con un valor de $15 cada uno.